Bien, compañeros, con el saludo de los participantes, vamos a hablar acerca de dos desempeños muy importantes en la educación, el desempeño 1 y el desempeño 3. Comenzaremos viendo algunas diapositivas para poder informar a aquellas personas interesadas en los temas, que nos va a servir mucho, sobre todo a los docentes. Podemos ver, por ejemplo, el, el trabajo en el curso de Educación y Sociedad en el siglo XXI, en el cual vamos a tener una conversación muy amena con los compañeros que conformamos el grupo, ¿no? Y comenzamos con la primera diapositiva, la cual nos habla acerca del desempeño en educación. Vamos a hablar sobre el desempeño. Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades especiales. Muy bien, a ver, quiero la participación de mis compañeros, los cuales nos van a hablar acerca de la motivación y empatía. Adelante. Continuando con el conversatorio, voy a hablar un poco sobre la motivación y la empatía. Nosotros, ¿qué entendemos por motivación y por empatía? La motivación nos hace ser mejores, tratar de superar algunos aspectos y darnos una expectativa o un resultado para llegar a nuestra meta. Cuando una persona se motiva a sí misma, un alumno, y como tú como docente motivas a una persona, esa persona va a hacer todo lo posible para que llegue a ser uno de los mejores. Esa es la motivación. En muchos aspectos, los docentes no motivan a sus alumnos, sino agarran y van a una pizarra, copian las clases, copian sus tareas y ya terminó su día y por eso lo pagan. Pero no, nosotros como docentes que queremos motivar, queremos incentivar a los jóvenes para que ellos lleguen y cumplen sus sueños, como nosotros estamos tratando de cumplirlo hoy en día. Y empatía es sentir cuando el joven o el chico esté mal o tiene algo en su casa, comprenderlo, entenderlo y no porque no ha hecho la tarea, porque quizás tiene un problema familiar en su casa, ponerle un cero y malograrlo su nota o su récord académico que tiene. Eso es lo que yo entiendo por empatía. No sé qué dirán mis demás compañeros que entienden por motivación y empatía. Hola, Celestino Vargas Keller. También voy a hablar un poco sobre la motivación y la empatía. Como bien sabemos, la motivación y la empatía son muy importantes para nuestra vida. Como por ejemplo en este caso, la motivación podemos hablar que es aquello que nos permite llevarnos a cabo lo que uno se propone o lo que nos proponemos. También habla sobre la capacidad de cada uno de nosotros de poder tomar energía en una dirección más específica, en una dirección más directa y más correcta, ¿no? Con un propósito, con un fin de propósito. También podemos ver que las personas motivadas tienen un empuje, ¿no? Tienen una dirección, no solamente ellos, sino que también tienen resoluciones, también tienen deseo, ¿no? ¿Deseo de qué? De superarse, de perseguir un sueño y obtener un determinado resultado. ¿No? La empatía habla sobre algo que nos implica, ¿no? Aperturar nuestra personalidad, ¿no? Sin ningún precedente, ¿no?
también trata sobre la capacidad de reconocer y sintonizarnos, ¿no?, a nosotros mismos con nuestros sentimientos, con nuestras necesidades, con nuestras preocupaciones y los desafíos de cada uno de nosotros, ¿no?, o de la otra persona, ¿no?, y conocer también de esa manera aquello que lo afecte en el aprendizaje, ¿no? Eso es lo que yo quise añadir. Gracias. Voy a dar paso a este compañero para que también pueda seguir añadiendo. Bueno, este desempeño trata de que el docente debe de familiarizarse con cada estudiante, ¿no? Tiene que informarse de sus necesidades, sus intereses, sus expectativas que tiene cada estudiante. ¿Cómo sabe un docente sobre todo lo que necesita un estudiante para poder lograr sus aprendizajes, ¿no? Tiene que informarse, tiene que conocerlo, eh, tiene que familiarizarse con su cultura, su contexto social. Eso va a hacer que el estudiante esté motivado y desarrollar también con los demás estudiantes la empatía que tiene que tener con sus compañeros, ¿no? Todos sabemos que nuestro país es una sociedad intercultural y, tenemos también que incluir dentro de eso a los estudiantes con discapacidades, ¿no? Ya que estamos en una educación de igualdad y equidad y con una inclusión, ¿no? Y tenemos que tener empatía unos a otros. Muy bien, excelente lo que han dicho nuestros compañeros. Es muy cierto que el docente hoy en día no es empático con los alumnos. En encuestas realizadas en diferentes países, no solamente en el Perú, la motivación y la empatía son dos pilares muy importantes en la educación. Si tú no conoces a tus alumnos, no sabes qué problemas tienen, ¿cómo vas a poder sacarlos adelante? ¿No? Siempre motivándolos, y recuerden que la emoción de un alumno por aprender es base también con ayuda de la motivación del docente. No es solamente que el docente llegue, haga su clase y le baste con eso. No es así. Muchas veces vemos problemas entre alumnos, en el caso del bullying y el moving el cual es la burla que hace el maestro con el alumno, el cual no es aceptable en ningún punto de vista. Y el bullying es en cuanto a los problemas que tienen entre los propios alumnos. ¿Estará el docente preparado para poder acabar con ese problema? Preguntémosle a nuestros compañeros qué es lo que opinan en este punto. Empecemos con Jordi. Gracias por el pase, ingeniero César. Sí, viéndolo la pregunta que me ha hecho, el docente no está preparado para eso porque no se capacita, no se informa y no trata de buscar alguna solución. Él solamente piensa que ya por haber terminado sus estudios, o por haber terminado su superior, su universidad, su tecnológico, cualquiera de lo que él puede haber terminado, su licenciatura, su doctorado, él piensa que con eso ya es suficiente. Él no tiene por qué seguir mejorando, porque él no tiene por qué hacer más cosas, porque él ya terminó, él ya estudió. Y el Estado lo que trate de hacer ahora implementando todas estas cosas es que mejoremos un poco más. No es para nosotros, como bien sabemos, ya estamos terminando, sino para que poder mejorar un poco más y enseñarlo a los jóvenes, porque ellos son los que están empezando recién. Ellos nos ven como una imagen, ellos nos ven con admiración, otros nos ven, no nos respetan por ese motivo, porque nosotros no mejoramos nuestra manera de enseñar, seguimos siendo de esa manera de enseñar arcaica que teníamos, de una pizarra, un lapicero o luego un plumón y hacer en la pizarra. Eso debemos cambiar y para poder enseñar mejor a los jóvenes. Ese es mi aporte, ingeniero Soplan. Muy bien, ¿qué dicen los compañeros Keller o Sheila?
Bueno, ese es el reto que tenemos ahora los docentes, de poder hacer que los estudiantes se acepten unos a otros, ¿no? Tanto interculturalmente como también a los estudiantes que tienen tal vez alguna discapacidad o mental leve o una discapacidad física, ¿no? Debemos de hacerlos convivir con respetándose unos a otros, ¿no? Para que podamos tener un ambiente acogedor con equidad, igualdad de oportunidades, ¿no? Para todos. Keller, ¿qué es lo que opinas a todo esto, compañero? El bullying es un factor muy preocupante en nuestra actualidad, ¿no? Y si nosotros hablamos el bullying en la educación o en la escuela, es peor aún más, ¿no? Nosotros sabemos que casi el 30% de los niños a nivel mundial, no estamos hablando solamente del Perú o de un solo país, sino estamos hablando de nivel mundial, ¿no? Ese 30% a nivel mundial, ¿no? Se convierte en un lugar inseguro, ¿no? También nosotros podemos ver, de acuerdo a las investigaciones sobre el UNESCO, el UNESCO habla que cada uno de cada 3 niños dice que sufre un acoso en la escuela o en la educación, ¿no? En el aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque la condición de inferioridad o socioeconómico dice que es el principal factor para que estos niños sufran, ¿no? Este bullying. Este acoso nosotros, si investigamos o si nosotros vemos la realidad en nuestra actualidad, en el siglo XXI, podemos ver, ¿no? Que no es cosa de niños, ¿no? No es cosa de niños cuando atenta contra la educación de calidad, ¿no? Especialmente nosotros podemos ver en regiones como América Latina, el Caribe, ¿no? Donde la asistencia escolar es casi universal, ¿no? Pero aún así los estudiantes aprenden poco. Y no solamente en el aprendizaje, sino que también en muchas cosas más, como por ejemplo, en la burla del profesor hacia el estudiante o del estudiante al estudiante, entre compañeros, bueno, etcétera, etcétera. Esa es la realidad que nosotros vivimos y como docente no somos capacitados para poder cambiar este tipo de sufrimientos que estamos pasando en nuestro mundo actual. Pero sí se puede cambiar. No es que no podemos cambiar, sí lo podemos hacer, pero ¿con la ayuda de qué? Con la ayuda de todos. Unidos solamente podemos hacer realidad esta causa. Unidos solamente podemos salir victoriosos para que de esta manera los estudiantes, los niños, sean capaces de llegar, de cumplir sus sueños, sus propósitos, sus metas, sus carreras profesionales y cambiar este mundo que vivimos. Gracias. Muy bien, muy cierto lo que dicen los compañeros. Es cierto, el bullying y el mobbing es un problema muy importante en cuanto a daño, no solamente para el alumno, sino para todos los estudiantes y para los docentes también, ¿no? Pero muchas veces el docente no tiene la empatía adecuada y le interesa a veces muy poco lo que suceda en su salón de clase. Entonces, tenemos que estar preparados todos como docentes para poder terminar con este arraigo. Es importante también, como decía el compañero Jordi, que a veces se dan las clases así por así, el docente no se prepara. Y es cierto, muchas veces los docentes solo por cumplir hacen el papel y son simples comunicadores de la información que saben más que el alumno. Y no debe ser así. El docente debe estar preparado no solamente para encaminar al conocimiento cognitivo, sino también a poder dar consejos, a poder ser empático, ponerse en el lugar del otro, salir de problemas, ¿sí? Llevando a cabo
digamos, un conversatorio, una reflexión, una crítica, y hacer críticos a sus propios estudiantes. Entonces, la metodología de la educación está fallando en algunos casos. La metodología es muy importante de un docente, por ejemplo, el uso de las TIPS como medio, ¿no? La reflexión, el análisis, que van a ser muy importantes. Y mis compañeros van a seguir hablando acerca de la calidad de educación y la metodología. Adelante, compañero Jordi. Ya. Continuando, compañero, sí, una de las grandes metodologías es de las TICs, el sistema informático que nosotros estamos llevando ahora por este momento, por la pandemia, pero también tenemos que darnos cuenta de que los jóvenes o los chicos tienen varios cursos, no solamente llevan un curso con nosotros, y no tenemos que inundarlos con trabajos innecesarios que ellos no van a aprender. Lo va a mandar a hacer una infografía, una información de 2, 3, 4, 15 o hasta 20 páginas, y el joven solamente se va a dedicar a copiar y a pegar, no a investigar. Si no, tenemos que mandar a hacer otras clases de trabajos, hacer una presentación grabada, hacer una presentación escrita en ese mismo momento de tus clases. Así el joven le haces interesar un poco más en eso. Pero no, ¿qué hacen muchos docentes? Agarran en este problema, ya hay problemas con la pandemia por el COVID-19. Ahí el joven, para que no esté en su casa sin hacer nada, trabajo, 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 trabajo tras trabajo. Y el joven solamente se va a dedicar a copiar, no va a aprender. Y lo que nosotros tratamos de buscar es que aprendan, a cambiar esa metodología del docente que por dejarles bastante trabajo, eres buen docente. No, tú tienes que dejar algo en su cabeza del joven, haciéndole una videoconferencia, que te haga sus papelotes o que te lo interprete, algo bonito, como una obra para que él pueda grabárselo en su cabeza y poder que entender y se lleve algo para que le sirva en la vida. Adelante, Sheila. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, en cuanto a la metodología de la educación, partiendo del conocimiento de los intereses que tienen los estudiantes, las necesidades también, un docente se debe de adaptar a esas necesidades del estudiante para poder desarrollar una clase, ¿no? Para que pueda escoger una estrategia adecuada y poder llegar a cada estudiante. La calidad educativa se va a dar cuando el docente logre esto, ya que va a ser una educación personalizada en base a cada necesidad de cada estudiante, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muy bien, Keller. Continúa, compañero. Sobre la metodología podemos hablar acerca de muchos puntos, pero primero antes de ello vamos a hablar sobre la referencia sobre ello, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en los últimos años en nuestra vida actual, en el siglo XX hacia atrás, ¿no? Nosotros vemos, ¿no?, que a lo largo de nuestros últimos años nos hemos asistido, ¿no?, a una transmisión de una sociedad industrial, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? De que hemos querido llegar a una sociedad creativa, una sociedad innovadora. Es aquello que estamos viviendo en este ciclo actual, donde la sociedad esté capacitado, esté lleno de información y de conocimiento, ¿no? Sea caracterizado por la globalidad, altamente, ¿no?, altamente preparado para poder lograr muchos objetivos, rápidos cambios tecnológicos en la cultura digital, ¿no? En varios aspectos, ¿no?, en varios sectores de actividad, ¿no? Vamos a enmarcar el número 1, como por ejemplo el formar al ciudadano y profesional del siglo XXI. Esto quiere hablar sobre los conocimientos, la creatividad, formar ciudadanos emprendedores o profesionales emprendedores críticos y competentes, ¿no? No solamente emprendedores creativos, sino también competentes, ¿no? Con nuevos TICs, ¿no? Que sean altamente capacitados
de poder adaptarse a un cambio, ¿no? A un cambio, de ser capaz de trabajar con cualquier persona o en cualquier lugar, ¿no? En un lugar globalizado. El número 2, la inclusión social. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que esto habla sobre un eje de la educación, ¿no? En la actualidad. El número 3, estaremos hablando sobre un liderazgo institucional. Este punto es muy importante, el liderazgo, porque sin ello uno no puede llegar hasta lograr su meta. Esto habla sobre la orientación acerca de la construcción, ¿no? De un sentimiento, de una comunidad sólida. El número 4, estaríamos hablando sobre la inteligencia colectiva. Esto habla sobre aprovechar ciertas posibilidades, ¿no? De la sociedad digital, como estamos viviendo en el mundo actual. También podemos enmarcar contenidos pedagógicos y tecnológicos, ¿no? Y cómo no, de hablar nuevos métodos de evaluación, ¿no? Que es lo más importante. Eso sería mi aporte por esto. Voy a dar paso a mi compañero. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva para poder seguir opinando ya del siguiente desempeño. En este desempeño vamos a ver que demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. Es muy importante tener en cuenta que los valores no son formados en la escuela, y eso es lo que los padres de familia no entienden. Un docente no debe formar los valores. El docente debe reforzar los valores que se dan en casa. El padre de familia es la persona autorizada para comenzar a formar de una manera adecuada, de acuerdo al comportamiento en la familia, y lo ideal sería con los valores muy bien marcados, para que ese niño o ese joven pueda crecer de una manera adecuada en la sociedad. Entonces, veamos lo que opinan mis compañeros. Adelante, compañeros. Jordi, comenzamos. Ya. Sí, hay que tener en cuenta que una de estas prácticas pedagógicas y la dictada el áreas que vamos a enseñar, no solamente nosotros vamos a enseñarlo, nosotros tenemos una cierta aportación en el aula, pero lo que más se recata o se ve es qué valores le das a tu hijo o joven en casa, porque eso es lo que refleja al momento de estar en un salón de aulas. Quizás algunos no notan esa diferencia, pero nosotros solamente, los docentes, solamente los guiamos para que lleguen a su meta, pero lo que verdaderamente importa es cómo has hecho enseñar a tu hijo los valores que cada persona tiene. Y esos valores tenemos que solamente de lo que ellos ya tienen, sus valores establecidos, mejorarlos un poco más, guiarlos por el camino que ellos quieren seguir. Eso es. Muy bien. Keller, ¿qué opinamos al respecto? Podemos hablar sobre el clima laboral. ¿Qué es lo que quiere hacernos llegar el clima laboral o qué es lo que habla este tema? El clima laboral es referido al medio humano y físico. Se refiere, ¿no?, al desenvolvimiento de labor cotidiano de cada docente. No solamente docente, sino que también de otros trabajadores de cualquier institución educativa. Está relacionado con una manera de trabajar y de relacionarse entre profesores, con la institución y con las autoridades. El clima laboral influye fuertemente en el desempeño de los profesores. Y no solo eso, sino que también repercute en su trabajo con los estudiantes. ¿Qué es lo que tú quieres enseñar al estudiante? ¿Qué es lo que tú quieres
para que puedan aprender los estudiantes. ¿Qué es lo que tú quieres hacerlos llegar hacia ellos? Un clima laboral favorece la convivencia escolar. Y no solo ellos, sino que también motiva a los docentes. Provocando, ¿qué cosa? Provocando una sensación de bienestar con sus trabajos. Y esto permite que los alumnos logren muchos objetivos de aprendizaje. Buscamos equipos motivadores, buscamos equipos motivados, docentes motivados, que estén involucrados, que estén comprometidos. ¿Con qué? Con la filosofía de la organización, donde el clima laboral se convierta en uno de los elementos de diferenciación, se convierta en un elemento de satisfacción, de un elemento de entusiasmo, de motivación, y a su vez habla sobre los factores, ¿no?, que más aporta al logro de mejores resultados en una escuela. Eso es lo que quería hacer llegar. Gracias, compañero. Muy bien, Sheila, ¿qué es lo que opina usted acerca de el porcentaje que se le da, o el poco porcentaje que se le da a la educación en el Perú? ¿Qué opina de eso? Bueno, es una pena que nuestro país invierta muy poco en educación, ya que la educación va a hacer que un país se desarrolle, ¿no? Debería de haber políticas públicas que contribuir con el desarrollo del país. Excelente. Muy bien. Nuestra compañera tiene mucha razón. Solamente el 3%, con unos décimos más porcentaje, es utilizado en la educación del PBI, del Producto Bruto Interno. Mientras que en otros países le dan casi el doble, 6 o 5% del PBI. Es por eso que nuestra educación también tiene un déficit en ese sentido. Vamos a invitar a nuestro compañero que muestre la diapositiva para terminar viendo el último o los últimos puntos que nos quedan para poder nosotros terminar el conversatorio tan ameno que estamos llevando a cabo. Adelante, Jordi. La última diapositiva, por favor. ¿Puede compartir? Muy bien. Y podemos ver que el clima laboral es un clima tranquilo en el cual se puede trabajar de una manera adecuada en un colegio, ¿no? Vemos muchas veces los celos que existen entre los docentes. Y si por ahí un docente tiene una metodología adecuada para los niños, para los jóvenes, con el cual tienen mucha empatía esos jóvenes, es mal visto, es marginado muchas veces. Y como no trabaja de la manera arcaica, digamos, que todo es el memorismo, todo es sin que los alumnos puedan explicar de alguna manera o de algún modo el entendimiento que ellos puedan tener, y no les enseñen a ser reflexivos, a ser críticos, a tomar sus propias decisiones, a razonar, estos jóvenes crecerán solamente esperando recibir órdenes. Y eso es lo que no se quiere de la juventud. La juventud debe ser personas creativas, las cuales tomen sus propias medidas. Entonces, en ese sentido, falta actualización también de los docentes. Es muy importante la actualización que se puedan dar. Vamos a terminar con esto preguntándole a nuestros compañeros, finalmente, el último punto, ¿qué es lo que opinan ellos acerca de las actualizaciones de los docentes? Adelante, compañero Jordi. Yo creo que sí es factible que cada docente se actualice, porque cada día hay algo que aprender.
nosotros como docentes no lo sabemos todo. Tenemos a alguien que sabe un poco más que nosotros. Y tenemos que seguir actualizándonos y no decir, no, yo ya terminé mi instituto y ya, ¿para qué tengo que seguir actualizándome? Y hacer huelgas innecesarias por no querer actualizarse. Porque cuando tú te actualizas y mejoras, tu capacidad de enseñanza mejora un poco, mejora más. Y con eso beneficias más a los jóvenes. Y ellos tienen que aprender porque ahorita, como antes decían de nosotros somos el futuro de este Perú. Ahora los jóvenes que están surgiendo son el futuro y ellos tienen que ser mejores que nosotros. Ya, bueno, nosotros hemos tenido los profesores que enseñaban arcaicamente, ahora nosotros tenemos que enseñarles de otra manera para que ellos puedan mejorar. Excelente, compañero. Compañera Sheila, ¿cuál es su apreciación? Bueno, nosotros como docentes debemos de conocer siempre los enfoques y teorías contemporáneas de la educación, ¿no? Para poder desarrollar nuestra práctica docente en las aulas. Por ejemplo, al elaborar el programa curricular, las unidades didácticas o las sesiones de aprendizaje, se tienen que desarrollar estos en base a un enfoque intercultural e inclusivo. Siempre estas teorías, enfoques van a ir cambiando, ¿no? Con el tiempo nos tenemos que ir actualizando para poder desarrollar bien nuestra clase, ¿no? Bueno, tenemos que dominar estas estrategias de enseñanza para que los estudiantes puedan lograr estos aprendizajes significativos, ¿no? Adaptándonos estas enseñanzas a los ritmos, estilos y características de cada estudiante. Muy bien. Finalmente escuchemos a nuestro compañero Keller. Preparación o actualización de los docentes, que nosotros podemos hablar sobre ello. No solamente o no necesariamente sería una actualización de los docentes, y por qué no llamarlo como una capacitación, porque una capacitación puede llevar al docente de poder enseñar un poco más sobre las enseñanzas o aprendizajes pedagógicos que generen, ¿no?, un cambio en la educación, en el aprendizaje, no solamente en ello, sino que también en un cambio de innovación en sus acciones, en sus enseñanzas, o en el proceso que juegan, ¿no?, en parte de ser docente, que sean identificados de las necesidades que ellos forman profesionalmente, ¿no? También en un avance teórico del conocimiento, de valoración de los conocimientos y habilidades de los docentes, ¿no? ¿Qué podemos hablar más sobre ello? Podemos decir que la actualización del docente tiene un propósito esencial de poder incrementar la eficiencia del maestro. ¿En qué cosa? En sus actividades pedagógicas y didácticas, ¿no?, del día a día, de todos los días. La actualización docente tiene como una estrategia de cambio. Es posible, ¿no?, una estrategia o un espacio para conocer, analizar, informarse sobre avances en el conocimiento educativo, pedagógico y didáctico, con una intención que es aplicarla en la práctica. Gracias. Muy bien, excelente la apreciación de los compañeros. Ahora finalmente vamos a escuchar al compañero Jordi en cuanto a la encuesta de investigación que se hizo y que nos puede dejar como conclusiones. Adelante, compañero Jordi. Ya, compañeros, ahorita voy a pasar la encuesta. Es muy importante remarcar que estas encuestas sirven para poder saber actualmente cómo están trabajando los estudiantes, si es conveniente
en cuanto a estos desempeños que se ha estado analizando, los cuales nos van a servir para mejorar nuestra actividad como docentes. Adelante. Su audio, compañero. Ya bueno, culminando con la encuesta, hemos puesto quienes están haciendo esta encuesta, ¿no? Los jóvenes o compañeros que estamos acá, en qué año han ingresado. Y tenemos un aproximado que desde el 2009, del 2010, 9 y hasta el 2014 son el 20.5% de los que más han respondido a nuestra encuesta. De ahí tenemos un punto que nosotros pusimos que desde tu punto de vista la docencia hoy en día brinda una educación de calidad y tenemos una igualdad. Tenemos un 50% que dice sí y el 50% que dice no. Está dividido, ¿no? Está dividido esta pregunta. De ahí la segunda pregunta dice, ¿con qué frecuencias tus docentes propiciaban que los estudiantes aprendan de manera reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso contenido de diversas fuentes de información y estrategias de investigación? Y aquí tenemos el 83.3% de los encuestados dicen que a veces. O sea, raras veces, en raras ocasiones, los docentes hacían estas fuentes de información o hacían algo fuera de lo común, algo fuera de lo normal que hacen los docentes, ¿no? Y tenemos el 7.1% que dice nunca y el 9.5% que dice siempre. La tercera pregunta dice que ¿con qué frecuencia tus docentes propiciaban que los estudiantes trabajen en equipo, aprendiendo entre ellos, intercambiando saberes y cooperando cada uno desde sus capacidades? Y de vuelta tenemos el 64.3% de los encuestados dice que fue a veces. O sea, en estos dos ítems vemos que los docentes no tratan de esforzarse. Raras veces hacen algo, quizás porque están de buen humor o porque algo les ha hecho cambiar, ¿no? Pero en ocasiones. ¿Con qué frecuencia tus docentes aplican metodologías y estrategias creativas y resolución para motivar tus aprendizajes? De la misma manera como en los otros dos ítems, tenemos que el 69% de los encuestados dicen que a veces, o sea, en ocasiones, y eso tenemos que cambiarlo nosotros, tenemos que mejorarlo, para que diga siempre, ¿no?, que el docente viene con ánimos de hacer algo nuevo, de enseñarnos algo nuevo, no solamente que se pare una pizarra y diga ya 2 más 2 es 4 y se acabó. Y la última pregunta que nosotros pusimos fue, ¿con qué frecuencia tu docente consideraba las características individuales, socioculturales y lingüísticas de sus estudiantes lo mismos que sus necesidades? Igual, gana a veces 61.9%. Y yo creo que si no hubiéramos puesto la palabra a veces, hubiera sido casi nunca o nunca. Y eso tenemos que tratar de mejorar. Muy bien, ahora, luego de las palabras, vamos a escuchar las conclusiones de la compañera Sheila. Adelante, Sheila. Hoy en día existe la necesidad de cambiar la práctica tradicional docente por una nueva, centrada en la investigación educativa. Esta reflexión nos motiva a redefinir el rol que tienen los docentes en la transformación educativa y social, por tratarse de agentes transversales que aseguran el éxito del aprendizaje del estudiante. El desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación de los estudiantes. Por eso, la importancia de la variable estudiada, que es la aplicación del marco del buen desempeño docente, que favorece directa y positivamente para el logro de aprendizajes en la escuela que queremos. Al hablar de la escuela que queremos, estamos involucrando un conjunto de factores que debemos de reestructurar para lograr este propósito, ¿no? Una de ellas es el desempeño docente, ¿no?
y para lo cual, con los dos desempeños que hemos tratado, el desempeño 1 y 3, estaríamos desarrollando un desarrollo integral del estudiante. Gracias. Ahora la opinión de Jordi. Puede opinar la conclusión finalmente. Tu micrófono, compañero. Sí. Tu micrófono, Jordi, no te escuchamos. Ya, disculpen. Ya, bueno, una de las conclusiones que yo tengo en mente es que los profesores o todos nosotros nos actualicemos, ¿no? Para tener así un mejor entendimiento de la escuela que queremos o que buscamos. Para poder entendernos, ¿no? Ya las generaciones de docentes que están enseñándonos, como la generación de nosotros que va a enseñar o que ya estamos enseñando, para que los jóvenes mejoren y el mejor uso de las TICs, porque no es solamente inundar de trabajo a los jóvenes, sino es que aprendan por este método y mejorarlo, ¿no? Muy bien, continuamos con el compañero Keller. Adelante, compañero. Gracias. Toda investigación, todo trabajo tiene un objetivo. Y el objetivo de esto es llegar en aquellos docentes, en aquellos estudiantes que un día fuimos nosotros, también pasamos por las aulas. Y necesitamos docentes innovadores, ¿no? Capacitados en la pedagogía. Y este fin es para llegar en aquellos docentes que sean capaces de poder incentivar, de motivar, de llevar a los estudiantes, ¿no? a un mundo globalizado, a un mundo con una información más específico, ¿no? Y agradecemos también a los docentes que nos permitieron de poder investigar, de poder desenvolvernos en este medio, y gracias también a cada uno de ustedes. Bueno, muy bien, con las palabras de los compañeros. Vamos a recordar también que con el marco del buen docente se puede cumplir con el perfil de egreso del estudiante de educación básica regular. Es muy importante decir eso. Hemos visto ya estos desempeños que son muy importantes para que un docente pueda desempeñarse de la mejor manera en un aula, ¿no? Hemos visto, ya hemos analizado cada uno de los puntos a través de los desempeños y hemos visto que existen características muy importantes donde un docente a veces no la aplica o no la aplicamos, y lo cual es muy difícil poder llegar a mejorar la situación educativa de la cual estamos. Esperamos con este pequeño granito de arena haber contribuido al análisis y a la reflexión de los colegas, amigos, estudiantes, padres de familia y docentes que han estado viendo este video. Esperemos que el Instituto Pedagógico Público de Huaraz, con la carrera de matemáticas, pueda aportar las inquietudes que hayan tenido. Queremos agradecerles por la atención prestada y agradecerles nuevamente su cordialidad, al igual que a los compañeros que estuvieron presentes en el conversatorio el día de hoy.